La oportunidad de reunirnos este día y también de poder adorar a nuestro Dios. Ya hemos orado, también hemos cantado, hemos participado de la cena del Señor y también hemos dado nuestra ofrenda, que es parte de lo que Dios nos pide que hagamos el primer día de la semana. También, hermanos, bueno, pues solamente nos falta el poder escuchar el mensaje de nuestro Dios. Así que les invito, hermanos, a que estemos atentos. Quiero hacer un comentario antes de empezar el sermón, hermanos, y es que la guardería, hermanos, la guardería es un lugar que está diseñado para tener a nuestros bebés con su papá o con su mamá, ¿verdad? Es decir, solamente puede haber ahí adultos y bebés, no niños de 3 años, no niños, bueno, todavía de 3 años con su mamá, pero niños de 4, 5 años, 6 años, hermanos, no es para que estén ahí. Hermanos que están en la guardería, hermana Diana, hermana Paola, si hay ahí niños que no sean bebés, sáquenlos, hermanos, sáquenlos, ¿ok? Y mamás, papás, vamos a hacer un esfuerzo para estar en reverencia y vamos a tener controlados a nuestros niños. El mandar a los niños a las clases, hermanos, no es, fíjese esto, no es para que usted esté a gusto aquí. No es para eso. Mandar a los niños a la clase es para que ellos aprendan del Señor allá. Pero déjeme le digo una cosa. Sus hijos necesitan aprender a estar aquí también. Y a estar aquí con reverencia. Cuando iba usted a otro lugar, con todo el respeto del mundo lo digo, ¿verdad? Para las personas que son católicas, cuando iba usted a aquel lugar, si su niño chistaba, le daba un pellizcón para que se callara. Y no se escucha ni siquiera el volar de una mosca. ¿Por qué aquí no hacemos lo mismo? Si aquí la presencia de Dios está y el Señor está cuando estamos adorándole. Así que hagamos un esfuerzo. Yo sé que es difícil, tenemos niños, no es imposible tenerlos mudos, ¿verdad? Pero cuánto de que ellos estén tranquilos depende de usted. ¿Y cuánto depende de ellos? Mídase usted mismo y mire qué esfuerzo está haciendo para eso. ¿Ok? En los anuncios voy a decir más, hermanos. No le voy a robar el tiempo a la adoración. Aunque a mí no me tocan, pero voy a pedir al hermano Toño que me dé un espacio ahí. Primera de Tesalonicenses 1:8. Primera a Tesalonicenses 1:8. Primera Tesalonicenses 1:8, hermanos, es el texto que vamos a usar en esta hora para tener nuestra meditación. Dice la Escritura: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una de las cosas, hermanos, más importantes que la iglesia de nuestros días necesita imitar de la iglesia primitiva es su carácter evangelista. Eso es algo que urge que imitemos de la iglesia primitiva. Nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de haber conocido el evangelio de salvación. Ese evangelio puro, limpio, sin mancha. Ese evangelio que no tiene enseñanzas de hombres. Ese evangelio que es el verdadero poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Estamos muy contentos y muy orgullosos y muy agradecidos con nuestro Dios que nos ha dado esa oportunidad de conocer ese evangelio. Y más aún, hermanos, de haber tenido la oportunidad de que alguien nos lo predicara y haber obedecido el evangelio. Es algo muy hermoso, hermanos. Es algo realmente que no todas las personas lo tienen. Pero cuando decimos esto, hermanos, decimos que estamos en la iglesia que el Señor edificó, en la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Y es cierto, hermano. Y de eso tenemos que estar muy contentos y muy agradecidos con Dios. Y una de las cosas que decimos cuando hablamos de esto es que hermanos, hacemos lo que la iglesia del primer siglo hacía. Y no tengo duda que sí, adoramos a Dios como la iglesia del primer siglo adoraba.
les predicamos a las personas acerca de cómo venir a ser cristianos, como la iglesia del primer siglo lo hacía. Y las personas vienen a Cristo de la manera correcta, de la manera como la iglesia del primer siglo lo hacía. Sin embargo, hay algo en lo que nos quedamos cortos, hermanos, y es en el carácter evangelista de la iglesia del primer siglo. No hay duda, hermanos, de que la extensión del evangelio por todo el mundo desde el primer siglo hasta ahora se debió en primer lugar a ese carácter evangelista, a ese carácter misionero que la iglesia del primer siglo tuvo. No debemos dudar acerca de eso, hermanos. Y una de las iglesias que surge en medio del Nuevo Testamento como ejemplo de esto es la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica se distinguió por eso, por tener ese carácter evangelista, por no conformarse, hermanos, con ser solamente ellos los que conocían acerca del Salvador del mundo, sino con llevar esas nuevas de salvación a otros lugares. En el verso que acabamos de leer, dice que partiendo de ellos se divulgó la palabra del Señor. ¿Dónde? Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. La iglesia de Tesalónica, hermanos, se dio a la tarea de predicar el evangelio. Se dio a la tarea de llevar el evangelio más allá, inclusive, del lugar donde ellos vivían. Tesalónica estaba ubicada en Macedonia. Pero no solamente ellos, hermanos, se dedicaron a su ciudad, Tesalónica. No solamente ellos se dedicaron a su territorio llamado Macedonia, es decir, más allá de su ciudad, sino que inclusive fueron hasta Acaya. Acaya, hermanos, era otro país diferente, lejos, si tomamos en consideración los medios de comunicación que había, un país lejano de ellos. Es lo que hoy conocemos como Grecia. Bueno, hasta esos lugares ellos pudieron llevar el evangelio. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé exactamente. ¿Cuánta gente participó en esto? Tampoco lo sé, porque la Escritura no lo dice. Pero lo que sí sé es que dice el apóstol Pablo aquí que también en todo lugar, no solamente estos dos lugares que mencionó aquí Pablo, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios, dice, se ha extendido. Y note este comentario maravilloso que hizo el apóstol Pablo aquí acerca de ellos. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dice que ellos habían hecho el trabajo de tal forma que él ya no tenía necesidad de ir a hablar a esos lugares, porque ellos habían ido a esos lugares a predicar el evangelio. Imagínense, hermano, que nosotros, todos como iglesia, cada uno de nosotros tuviéramos esta misma visión que tiene la iglesia de Tesalónica aquí en esta primera carta. Bueno, creo, hermanos, que entonces no solamente andaríamos comprando la casa de aquí al lado, sino también estaríamos buscando comprar de este lado, porque el lugar sería insuficiente para poder tener aquí a todos nuestros hermanos. Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, en nuestros días, uno de los grandes retos que la iglesia tiene en nuestros días, es retomar ese carácter evangelista que la iglesia del primer siglo tuvo. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y en esta mañana quiero que hablemos, hermanos, acerca del por qué deberíamos de ser una iglesia evangelista. ¿Por qué razón? Antes de decir cada uno de los puntos, quiero aclarar algo. Tal vez usted está pensando en su mente, bueno, nosotros somos una iglesia evangelista. Y creo que en parte lo somos, hermanos, en parte lo somos. Bueno, porque hay otros lugares a los que se ha podido llevar el evangelio. Y hay congregaciones que nunca han hecho ni siquiera el esfuerzo de hacer eso. Pero qué bendición, hermanos, que aquí lo tenemos. Pero quiero que piense más bien, no tanto en lo que como congregación hemos hecho, sino en lo que cada uno en lo personal hemos hecho. En lo que yo como persona he hecho para contribuir a que seamos una iglesia evangelista. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y entonces sí que nos hagamos la pregunta, ¿por qué debería yo
en lo personal, imitar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y hay tres cosas que le quiero decir primero. Usted y yo deberíamos de imitar a los hermanos de la iglesia en Tesalónica en cuanto a la predicación del Evangelio, en primer lugar porque solamente así es como vamos a poder cumplir uno de los más hermosos mandamientos del Señor Jesús. Si usted cree que robar es un pecado, tiene razón. Si usted cree que matar es un pecado, tiene razón. Si usted cree que adulterar es un pecado, también tiene razón. Si usted cree que mentir es un pecado, también tiene razón. ¿Y sabe por qué tiene razón? Porque la Biblia dice que no debemos robar, que no debemos de adulterar, que no debemos matar, que no debemos mentir. Es decir, es un mandamiento de Dios el que no robemos. Es un mandamiento de Dios el que no echemos mentiras. Es un mandamiento de Dios el que no adulteremos. Es un mandamiento de Dios, por lo tanto, al fallar en uno de estos mandamientos, entonces estamos cometiendo pecado. La primera pregunta que nos debemos hacer es esta, entonces, respecto a esto del asunto de tener ese carácter evangelista. ¿Predicar el Evangelio es un mandamiento? Y la respuesta lógica es sí. Sí, es un mandamiento. Por lo tanto, si predicar el Evangelio es un mandamiento, no hacerlo es pecado. Es pecado. Si usted y yo estamos convencidos de que por robar, por adulterar, por mentir, nos vamos a ir al infierno, también tenemos que estar convencidos que por no hablar a las personas acerca de Cristo, nos vamos a ir también al infierno. Eso es lo primero que debemos entender. ¿Por qué debo de imitar entonces a la iglesia de Tesalónica? Yo en lo personal, bueno, porque predicar el Evangelio es un mandamiento. Mire lo que la Escritura dice, hermanos, son pasajes que usted y yo conocemos de memoria. Mateo 28, 18 al 20, búsquenlo en su Biblia. Y Jesús se les acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad tiene el Señor Jesús en la tierra? Toda. ¿Cuánta autoridad tiene el Señor Jesús en el cielo? Toda. Así que si Él tiene toda la autoridad, que ese es el punto de partida del Señor, fíjense lo que dijo luego en el verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Puesto que Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, entonces Jesús tiene toda la autoridad en la iglesia, porque Jesús es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, Efesios 5:23. Por lo tanto, si Él tiene toda la autoridad, Él mismo, el que tiene la autoridad, es el que me está mandando que vaya y haga discípulos de las naciones. Id, por tanto, id y hacer discípulos. Ese ir significa que yo soy el que tengo que ir. No tengo que pensar en el hermano Jesús, no tengo que pensar en el hermano Antonio, no tengo que pensar en el hermano Pío, ni en el hermano Ezequiel, ni en Marcos, ni tampoco en el hermano Javier. Tengo que pensar en mí, yo. Id, tú, sí, tú, id y hacer discípulos de todas las naciones. Mismo mandamiento lo encontramos registrado por el evangelista Marcos, en Marcos 16, 15 y 16. Id y predicad el Evangelio. Id otra vez, la palabra id es algo que me concierne a mí. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que ir y predicar significa que yo debo ir. Este es un mandamiento para mí. A veces las personas piensan que este mandamiento fue dado solamente a los apóstoles. Y no tengo duda, hermanos, que los apóstoles eran los que estaban aquí cuando esto se llevó a cabo. Pero Jesús, hermanos, este mandamiento no lo dio solo a los apóstoles. Antes habíamos hablado de esto en alguna predicación también, y lo quiero repetir. Fíjese usted hasta dónde estamos llegando, qué es lo que estamos realmente diciendo cuando decimos que Jesús solamente dio este mandamiento a los apóstoles.
Lo que estamos diciendo entonces es que la vida de la iglesia estaba limitada y que Jesús mintió cuando dijo que el reino que Él establecería, ni siquiera las puertas del Hades lo podría destruir. Porque si solamente los apóstoles eran los encargados de predicar el Evangelio, entonces la iglesia se debió de haber terminado a más tardar en el siglo segundo. ¿Cuándo? Bueno, pues si Juan se supone que es el último apóstol que existió y después de él ya no hay apóstoles porque nadie puede cumplir con los requisitos para ser un apóstol, entonces, hermanos, cuando Juan se murió, ya jamás a nadie se le predicó. Así que solamente sobrevivieron aquellos que quedaron vivos después de la muerte de Juan y que eran cristianos, a los que él les predicó el Evangelio. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que no es así. Y la prueba de eso lo tenemos con la primera iglesia que existió en Jerusalén, que después de que fueron perseguidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, verso 1 al 5. Así que entonces, hermanos, predicar el Evangelio es un mandamiento que nos concierne a todos. Esto es precisamente, hermanos, lo que entendieron nuestros hermanos de Tesalónica. Ellos entendieron claramente que hablarles a los demás de Jesús, eso era un mandamiento, como el mandamiento de no adorar ídolos, como el mandamiento de dejar a un lado la hechicería, como el mandamiento, hermanos, cualquier otro que existe en el Nuevo Testamento para la iglesia. Así que por lo tanto ellos entendieron eso y eso hicieron. Ahora, ¿les representó a ellos trabajo predicar el Evangelio? Sí, hermanos, sí les representó trabajo. Nos cuesta hoy trabajo predicar el Evangelio, también hoy cuesta trabajo predicar el Evangelio. ¿Tuvieron que invertir de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo para hacer esto? Definitivamente que sí. Mire lo que dice ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, veamos ahora el verso 3. Acordándonos, dice Pablo, sin cesar, 1 Tesalonicenses 1:3, delante del Dios y Padre nuestro, fíjate en estas frases que Pablo menciona, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención a tres palabras que demandan esfuerzo. Primero, la palabra obra. Segundo, la palabra trabajo. Y tercero, la palabra constancia. Obra, trabajo, constancia. Eso fue lo que les costó a ellos predicar el Evangelio. Ahora, dejo decirle una cosa, hermano. No estamos diciendo aquí que usted tenga que todos los días salir por las calles a predicar el Evangelio. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted tiene que dejar de trabajar para predicar el Evangelio. Tampoco le estoy diciendo que tiene que dejar de atender sus ocupaciones, sus obligaciones como mamá de familia, como papá de familia, como hombre trabajador con sus patrones. No estoy diciendo eso. El esfuerzo y el trabajo que usted tiene que hacer, usted lo puede hacer inclusive cumpliendo sus obligaciones que tiene en este mundo. Hay muchas personas, hermano, que no necesitan de salir a las calles para predicar el Evangelio, porque en sus trabajos, hermanos, los conocen como cristianos, y los conocen porque les hablan a los demás acerca de Cristo. Así que, como trabajadores, podemos hablarle a los demás de Cristo. ¿Con cuántas personas convives al día en tu trabajo? Jóvenes, ¿con cuántos jóvenes conviven al día en su escuela? ¿Con cuántas personas tenemos interacción? ¿Con cuántas de ellos alguna vez le hemos hablado algo acerca del Evangelio? No estoy diciendo aquí tampoco que te la pases hablando de Cristo en el trabajo y luego te van a correr por eso. No estoy diciendo eso. Pero sí debemos aprovechar cada oportunidad que haya o crear esa oportunidad para hablar un poco acerca de Jesús. ¿Quieres saber cómo se hace eso? No, lo voy a decir porque no está aquí. Pregúntale a la hermana Juani cómo se hace eso. Y ella te puede dar unas clases acerca de cómo aprovechar el tiempo para hablarle a las personas de Cristo sin necesidad de salir de su trabajo.
Hace algunos años conocí a un hermano, es alguien de que aprendí mucho cuando estaba muy jovencito, ya partió y está con el Señor, se llama Luis Alvarado, y él decía, hermano, yo no necesito ir a la calle a predicar, pero él vendía tacos, así que el que caía ahí, aparte de comer físicamente, podía comer también espiritualmente, porque no despreciaba la oportunidad para poderles hablar del Señor. Te fuiste al seguro y estás toda la mañana ahí esperando que te toque la cita. ¿Y qué de los que están al lado tuyo? ¿Qué de los que están al lado tuyo con los que puedes hablar un poco de Jesús? Siempre, hermanos, hay oportunidad para eso. Si hiciéramos eso, hermanos, entonces cumpliríamos el mandamiento del Señor. Bueno, así que ¿por qué debemos imitar el carácter evangelista de la iglesia de Tesalónica? Cada uno en lo particular. Primero, porque predicar es un mandamiento de Cristo. Hay una segunda cosa, hermano. También debemos imitar el carácter evangelista de la iglesia de Tesalónica, hermanos, porque ese es el ejemplo que ellos nos han dejado. Fíjate, en la Escritura nosotros tenemos mandamientos directos. Mandamientos directos que te dice, haz esto o no hagas esto. Pero también por la Escritura tenemos mandamientos que son recibidos a través de ejemplos, o dados más bien, a través de ejemplos aprobados. Ejemplos aprobados. Hay un mandamiento que nos diga así directamente en la Escritura, el domingo tienes que participar de la cena del Señor. No. Hay un mandamiento para que participemos de la cena del Señor. Pero hay un ejemplo aprobado de que debemos hacerlo el domingo. ¿Dónde? Hechos capítulo 20, verso 7. La iglesia del Señor se reunía el primer día de la semana para partir el pan. Bueno, respecto a la predicación del Evangelio, hermanos, no hay solamente un mandamiento directo, también hay ejemplos aprobados. Tesalónica es uno de esos ejemplos aprobados que debemos imitar. Ellos, hermanos, entendieron que había que predicar el Evangelio, y nosotros, hermanos, debemos hacerlo también, porque ese es el ejemplo que tenemos de los primeros cristianos. No podemos hablar solamente de la iglesia de Tesalónica, que de la iglesia de Jerusalén. Otra vez, en Hechos capítulo 1, nosotros tenemos que la iglesia empezó, pero en Hechos capítulo 8 y verso 1, en Hechos capítulo 2, tenemos el ejemplo de la iglesia de Jerusalén cuando empezó. Y ahí, hermanos, los apóstoles fueron los que empezaron a predicar. Desde el capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 6, solamente vemos a los apóstoles predicando, al menos hasta el 6, verso 10. Pero luego del 11 en adelante aparece una primera persona que va a predicar el Evangelio diferente a los apóstoles, y este es Esteban. Luego, si seguimos adelante, encontramos a Felipe predicando el Evangelio. Pero luego, hermanos, es toda la iglesia lo que lo está haciendo. Ahora sí, en Hechos capítulo 8, verso 1 al 5, tenemos que en aquellos días se levantó, después de la muerte de Esteban, o por la muerte de Esteban, se organizó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. ¿Sí? Y Pablo asolaba la iglesia, y entraba, hermanos, en las casas y sacaba hombres y mujeres para llevarlos a la prisión. Pero luego dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ese es otro ejemplo aprobado. Así como vimos, hermanos, que a la iglesia en Tesalónica le costó trabajo, le costó esfuerzo predicar el Evangelio, ¿qué podemos decir del ejemplo aprobado que tenemos de la iglesia de Jerusalén? Ellos predicaron el Evangelio en circunstancias difíciles. Ellos estaban siendo esparcidos, estaban enfrentando la persecución. Había quien, hermanos, le había puesto precio a su cabeza de ellos, al menos de ser llevados a la cárcel. ¿Cuántos de ellos dejaron sus propiedades en Jerusalén? Dejaron su familia en Jerusalén. ¿Cuántos de ellos habían perdido su familia? Tal vez, hermanos, por la misma persecución que Pablo había organizado. Y sin embargo,
A pesar de todas las circunstancias adversas que estos hermanos tenían, sin embargo ellos iban por todas partes haciendo ¿qué? Predicando el Evangelio. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, a nosotros aprovechar el clima de paz, de libertad y de tranquilidad que nuestro gobierno en nuestro país nos da para que podamos predicar el Evangelio libremente? Cosas que inclusive en este pleno siglo XXI algunos países no tienen, hermano, no tienen. ¿Sabes cuál es la única forma en que, por ejemplo, en el país de Rusia se pueda predicar el Evangelio? Es que vayas a una universidad, y en una universidad es el único lugar donde lo puedes predicar, porque ahí es donde hay libertad para poder enseñar religión. Pero tú no puedes andar casa por casa, como si pudimos andar alguna vez en García predicando el Evangelio. No puedes andar de colonia en colonia, como ayer se pretendía hacer en la ferrocarrilera. No puedes hacer eso porque vas a la cárcel. Y para que salgas de ahí, cuidado, porque es un delito grave hacer eso. ¿Sabes que, por ejemplo, tú no puedes llegar a China con la Biblia bajo el brazo? ¿No puedes entrar al país de China con una Biblia? No puedes. Tienes inclusive que llegar ahí y tener un permiso especial para poder comprar una Biblia en China. Pero aquí tú tienes la Biblia y puedes predicar donde quieras, y no lo hacemos. El hermano Santos, me acuerdo mucho de unas palabras que me dijo alguna vez. El hermano Santos dice: tal vez lo que nos hace falta es que haya una persecución contra la iglesia, para que entonces sí salgamos a predicar el Evangelio. Porque esas eran las circunstancias que llevaron a la iglesia, que sufrió la iglesia aquí, y en lugar de desmerecer, ellos, hermanos, crecieron en este trabajo de predicar el Evangelio. ¿Qué podemos decir de la iglesia de Antioquía de Siria también? Una congregación de hermanos que apoyó los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Por qué? Hermanos, porque ellos tenían también clara la idea de que predicar el Evangelio era el ejemplo que tenían que seguir de los demás cristianos. La iglesia de Antioquía de Siria, hermano, es un ejemplo hermoso, porque dentro de aquellos que fueron esparcidos, había unos varones de Chipre y de Cirene, y estos fueron hasta Antioquía de Siria, y cuando llegaron allá, le predicaron también el Evangelio a los gentiles, y surgió ahí una congregación en la que la mayoría de ellos eran gentiles. ¿Y qué creen que pasó con la iglesia de Antioquía de Siria? Después de que Bernabé vino y Pablo vino, y por el espacio de un año trabajaron con ellos, entonces el Espíritu Santo, hermanos, de esa congregación, o a esa congregación más bien, fue a la que le mandó que prepararan a algunos hombres para que llevaran el Evangelio a muchas partes del mundo conocido de aquel tiempo. ¿Quiénes fueron esos hombres? Pablo y Bernabé. Pero era una iglesia que estaba activa, que estaba trabajando, donde había hermanos que habían predicado el Evangelio antes ahí, que estaban convencidos de que había que imitar ese ejemplo. Así que entonces, a partir de ahí se predicó el Evangelio en muchas partes. Tal vez, hermanos, nosotros le debemos mucho a la iglesia de Antioquía de Siria, porque es a partir de ellos, hermanos, cuando el Evangelio salió de las tierras de Palestina y pudo ir inclusive hasta lo que se conoce en nuestros tiempos como Europa, y de ahí a nosotros, con el paso de los siglos. Así que, ¿por qué deberíamos imitar el ejemplo, hermanos, evangelista de la iglesia de Tesalónica? Primero, porque predicar es un mandamiento. Segundo, porque ese es el ejemplo de los primeros cristianos. Y la tercera cosa que te quiero decir y última, es que debemos imitar el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, hermanos, porque predicar el Evangelio es la única forma en que las personas pueden ser salvas. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro conducto
mediante el cual realmente las personas puedan alcanzar la salvación. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, toda la creación, sirve para demostrar que hay un Dios, pero la creación no nos va a decir a nosotros lo que debemos hacer para ser salvos. Para poder saber lo que debemos hacer para ser salvos, necesitamos la palabra revelada de Dios. Y la palabra revelada de Dios no puede ser conocida por las personas, sino es a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación que usted y yo hagamos. Muchas personas se han confundido en nuestros días religiosamente. Y algunos hablan de tener alguna revelación especial en un sueño o en alguna visión, y que a través de eso ellos pueden conocer lo que Dios desea. No hay nada en la Escritura, hermanos, que enseñe eso. Todos los ejemplos que tenemos en la Escritura respecto a cómo las personas llegaron a conocer el Evangelio y a su posterior obediencia al Evangelio del Señor fue a través de la predicación de la palabra. Nunca a través de otra manera. Otros están esperando el sentir algo en el corazón que los mueva. Bueno, si eso es lo que usted está esperando, se quedará toda la vida esperando. Porque lo único que le puede convencer a usted de la necesidad de Dios, de su situación de pecado en la que está, y del único medio de salvación que hay para ese pecado, que es la sangre de Cristo, es que usted obedezca lo que está escrito en este sagrado libro. Pero la gente jamás podrá obedecer lo que está escrito en el sagrado libro si nosotros no predicamos. ¿Qué es, hermano, lo que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 10, verso 14 en adelante? Vaya tantito a Romanos, capítulo 10, verso 14 en adelante. Dice primero en el verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra invocar no significa solamente decir su nombre, sino significa decir y obedecer su palabra. Eso es lo que realmente significa invocar. Así que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice en el verso 14, que es el que nos debe llamar la atención: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente no puede llamar a Dios, la gente no puede obedecer a Dios si primero no cree en Dios. Lo primero que la persona necesita hacer es creer que realmente Dios existe, que Dios es, que Dios tiene grandes promesas para ellos. Pero luego dice la siguiente parte: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nadie puede llegar a creer, hermano, si no ha oído. Si no ha oído. La persona necesita oír para poder creer. Tú y yo ahora estamos aquí en Cristo, pero para que llegáramos aquí a estar en Cristo, alguien tuvo que habernos hecho oír, porque a través del oír es que viene la fe. Ahí mismo en Romanos capítulo 10 y en el verso 17, Pablo, hablando de lo mismo, dijo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que lo que necesitamos oír las personas para tener fe es la palabra de Dios. Pero luego regreses al 14 nuevamente y mire lo que dijo Pablo después: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que no oyen, no creen. Pero más aún, no predicamos, no oyen, no creen, no obedecen. Ese es el orden que realmente Pablo está mencionando aquí. Así que hay que predicar primero, Carlos, para que luego las personas crean, Josué, y luego las personas obedezcan, hermano Ángel. Ese es el curso que debemos tener. Por lo tanto, hermanos, también debemos aprender esto de la iglesia de Tesalónica. Ellos entendieron que la única manera que había para que las personas fueran rescatadas del pecado es que ellos predicaran. Que ellos, hermanos, dedicaran su tiempo a la predicación del Evangelio.
Para que la gente invoque al Señor, hermanos, se necesita que alguien esté predicando acerca de Cristo. La pregunta que debemos hacernos nosotros, hermanos, es si realmente estamos siguiendo este ejemplo evangelista de la iglesia. Quiero terminar diciéndole esto, ¿no? Siéntase muy orgulloso y muy contento y dele muchas gracias a Dios, si me vale la palabra orgulloso, ¿verdad?, por el hecho de estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia que el Señor realmente edificó, en la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre, en la iglesia cuya cabeza es Cristo, en la iglesia donde el Señor le puso después de su bautismo, el lugar de los salvos. Siéntase bien contento por eso y agradecido con Dios también. Y diga a las personas que usted ha encontrado el verdadero camino al cielo. Pero le voy a decir una cosa. Todo eso está muy bien, pero mientras no imitemos el carácter evangelista de la iglesia del primer siglo, algo nos falta. Algo nos falta. Y necesitamos hacer eso. ¿Por qué debemos imitar ese ejemplo de la iglesia del primer siglo, particularmente de la iglesia de Tesalónica? Primero, porque predicar es un mandamiento. Segundo, porque ese es el ejemplo que tenemos de los primeros cristianos. Y tercero, porque es la única forma en que las personas pueden llegar a ser salvas. ¿Quién te gustaría que fuera salvo igual que tú? ¿Quién te gustaría que fuera salvo igual que tú? Seguramente tienes en la mente a muchas personas, pero ahora tienes que preguntarte cuántas veces le he predicado el Evangelio a esa persona, porque esa es la única manera en que él o ella pueda venir a ser salvo. Así que mientras nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos el himno de invitación, el Señor quiere que entendamos que necesitamos retomar ese carácter evangelista y salir de aquí y hablarle a las personas acerca de Cristo y de su obra. Dios les bendiga.